La legislatura de la ciudad, a diferencia de muchos otros organismos legislativos, es muy activa. En el año 2016 solamente se aprobaron 285 proyectos de ley. Eso te muestra que a pesar de que el gobierno oficialista no tiene mayoría propia, bueno, se pueden impulsar muchos proyectos en función de la búsqueda de consensos. En la legislatura se ven distintas cosas, ¿no? Hay un oficialismo que acompaña las políticas, sobre todo del gobierno nacional, y hay una oposición cada vez más firme y que estoy convencido después del 10 de diciembre va a seguir creciendo, que va a pararse del lado de la gente. Lo positivo es que hay muchos proyectos que parten de los legisladores y no del Poder Ejecutivo, y esto significa que se escuchan los reclamos de los vecinos, que hay otras iniciativas que no parten de una cabeza, que es un sistema absolutamente verticalista. Me parece que para eso hace falta pluralidad de voces y distintas bancadas con distintas opiniones y miradas sobre lo que pasa. Mi mirada sobre la legislatura actual es una mirada muy crítica porque desde esta ciudad y con el manejo de esa legislatura, el PRO se ha proyectado a todo el país. Así que si hoy hablamos de un gobierno de Cambiemos a nivel nacional, tenemos que partir de cómo fue su gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y fue centralmente un gobierno sin sobresaltos, tanto porque no tuvo mucha conflictividad ni enfrentamiento con los grandes sindicatos, potentes sindicatos que hay en la ciudad, pero tampoco la legislatura. La legislatura tiene un equilibrio de fuerzas, de distintos bloques, y en ese sentido funciona. Creo que el PRO igual ha logrado avanzar con su alianza con la coalición cívica y con Ocaña en números que antes no alcanzaba y que ayudaban a un mejor ejercicio democrático. En principio, el carácter antidemocrático que tiene como institución, ¿no? Responde en principio a intereses partidarios empresarios, y por el otro lado los mecanismos que tiene, que son mecanismos antidemocráticos. ¿Por qué? Por ejemplo, pongamos un ejemplo respecto de los intereses partidarios empresarios. El año pasado en realidad se hizo la ley respecto de la agencia de bienes, ¿no? Una agencia que vende los bienes comunes, en realidad la tierra de todos nosotros. Por el otro lado, lo que tenemos son los diferentes mecanismos de las llamadas, por ejemplo, audiencias públicas, que son las que se hacen entre leyes que necesitan doble lectura, ¿no? En esto que se supone que es un escuchar a los vecinos a quienes les afectaría justamente la obra que se vaya a hacer. La semana pasada se llamó a una audiencia pública para hablar sobre el Corredor Norte. Había un vecino que estaba participando de esa audiencia pública, hace una interrupción de la corrección de un año que estaba mal, digamos, era error, entonces él hace la corrección y el presidente de la comisión lo que le dice es cállese la boca, ¿no? O sea, con un carácter muy antidemocrático, muy autoritario. Es un lugar importante para expresar la voz de los que hoy no tienen voz en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy la legislatura tiene casi la mayoría y dispone entonces de esa potestad de que un proyecto del Poder Ejecutivo pueda casi automáticamente ser aprobado porque tiene muchos legisladores, algunos proyectos, otros que necesitan los 2/3 de los votos, desde luego se tiene que llevar adelante otra metodología de acuerdo. Todo ese debate que vemos alrededor de Cambiemos en los medios de comunicación o en otros ámbitos no lo han tenido en la legislatura de la ciudad, donde han conseguido durante todos estos años gobernar sin mayores sobresaltos. Para las peores leyes han conseguido quórum y que se las votaran. Por ejemplo, en los últimos años, del 2011 a esta parte, han bajado casi 10 puntos el presupuesto educativo en la ciudad. ¿Quién se lo votó? Gran parte de la oposición. Esa es mi mirada de la legislatura, una mirada muy crítica porque el PRO ha podido imponer su modelo de ciudad pensando solamente en los negocios privados. Cuando las mayorías tienen que componer con otras minorías, mejoran los proyectos. Me parece que por ahora eso está, aunque me parece también que han aprobado algunas cuestiones que no debieron haber aprobado. ¿Es decir, cuáles? Sí, creo que la agencia de bienes que se aprobó a principio del 2016 y algunas ventas de terreno merecían otro tipo de discusión, lo mismo que los posibles permisos de más cantidad de metros de construcción en Puerto Madero en tierras que está vendiendo el gobierno nacional. Seguramente, como muchas audiencias públicas que se han hecho, son solamente un trámite y se termina aprobando porque,
muchas veces acompañados también por la oposición, y gran parte del oficialismo es la primera minoría, pero hay una mayoría circunstancial, digamos, por la unión que tienen con otros partidos, y ese tipo de cosas salgan, con lo cual se desoye completamente el interés popular.